la radio. El Instituto Mexicano de la Radio, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentan la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. El primer programa de radio tradicional que se transmite en directo en lengua de señas mexicana a través de Radio Sorda. Un espacio destinado a la cultura de la discapacidad. La Pirinola 4x4. Comenzamos. Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a la Pirinola 4x4. El tema del día de hoy es reclusión y discapacidad física. Les saluda Sandra Vázquez, es un gusto darle la bienvenida a Tania Zurita. ¿Cómo estás, mi querida Tania? Bienvenida. Hola, Sandra, gracias. También se encuentra vía telefónica nuestra querida Aide, a quien también le doy la bienvenida. Hola, Aide. Todavía no está. Por ahí anda, ahorita le subimos a Aide. Y les recuerdo que estamos en vivo y que nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680. Nuestro correo, lapirinola.ac@gmail.com. Tania Zurita, con ustedes. Muchas gracias, Sandra. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues les presentamos los medios electrónicos. En Facebook nos pueden encontrar como La Pirinola y también como Radio Sorda. En YouTube también nos pueden encontrar en el canal de Radio Sorda. Ahí todos nuestros amigos sordos nos pueden estar viendo porque tenemos lenguaje de señas. Y bueno, también saludamos a las radiodifusoras de la República Mexicana como Fusión Imer en Tijuana, Baja California, Órbita Imer en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas y Yucatán FM en Mérida, Yucatán. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es reclusión y discapacidad física. Saludamos ahora sí a Aide. Hola, Aide, ¿cómo estás? Hola, Tania, muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, claro, ya te escuchamos perfectamente. Ok, es que tengo un poquito de problemas aquí, pero bueno. No te preocupes, cualquier cosa aquí la sacamos. Ok. Bueno, también les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro en Derecho Miguel Chávez Benítez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, pues nos da mucho gusto que estés el día de hoy aquí, Miguel, contándonos un poquito sobre este tema que es tan fuerte, ¿no? Tan relevante también, que es la reclusión de personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito qué leyes nos hablan sobre este tema. Sí, principalmente pues el Código Penal nos establece que cuando una persona comete una conducta de acción o omisión llamada delito, pues va a ser sancionada y le va a ser impuesta una pena. Pero previo a eso quiero comentarles que en base a la reforma constitucional que se hizo sobre derechos humanos, pues ya el sistema descansa sobre el respeto de la dignidad humana. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona comete un delito y en el momento solo cometiendo, la persona sufre un daño físico severo o psicosocial, la Procuraduría tiene algo que le llaman criterios de oportunidad. Y a su vez, esa es su ley orgánica, lo que lo establece, que tiene esa facultad para que cuando estén investigando el delito pueda establecer este criterio y durante la investigación pues no le puedan no pueda seguir la investigación a más, ¿sí? Okay. Entonces ahí por esa cuestión se le exime, porque sería pues muy cruel que se le ponga una pena de prisión cuando la persona sufrió un daño muy severo, o durante la investigación la persona tiene una enfermedad terminal. Uh-huh. Entonces sería pues demasiado ponerle una pena. Entonces el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 30 establece la pena de prisión. ¿Qué son esos criterios de oportunidad, Miguel? Pues son hablar de la conciencia que tiene la autoridad
unos criterios humanitarios para establecer que esta persona pues puede sufrir un daño mayor estando recluida por la cuestión que le pasó. Por ejemplo, por un disparo de arma de fuego le dan un tiro en el cuello y quede parapléjica. Entonces esta persona pues está totalmente imposibilitada y además la prisión no tiene los medios necesarios para darle los cuidados necesarios para su integridad física. Okay. Y también puedo decirles que, bueno, la Constitución en su artículo 18 establece que el sistema penitenciario descansará sobre la base de los derechos humanos. Y eso quiere decir que la ley de reclusión de la Ciudad de México también va a seguir esos lineamientos en base al artículo 1 constitucional y el artículo 18, respetando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A efecto de que cuando estén recluidas, las personas pues no puedan tener un daño mayor. ¿Sí? El reclusorio va a establecer que tenga una estancia digna, que sea accesible. Y para eso, para que sea accesible, la propia autoridad debe de conocer nuestra Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que en la misma nos establece en su artículo 9 la accesibilidad en todo los espacios físicos y que son los edificios privados y los públicos. Y en este caso también la prisión está dentro de el artículo 16 de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. También establece que una obligación para la autoridad para que tenga los espacios accesibles, y en su artículo 17 de la misma ley establece que deben ser de carácter universal esta cuestión del diseño de accesibilidad para las personas que están ahí privadas de su libertad. Exactamente, ¿no? De tener una estancia lo más digna posible, ¿no? Sabiendo que esos lugares, pues bueno, también son complicados de tener una estadía, pues, digamos, digna o más accesible o humanitaria. Sí, aunque estén privados de su libertad, pues tienen derecho a tener una independencia, una vida independiente dentro de la prisión. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy usuario de una silla de ruedas y pues no es tan sencillo deambular en un espacio donde hay escaleras. Exacto. ¿No? Entonces esos espacios deben de contar con una rampa para que yo obtenga una independencia. Los baños igual deben estar accesibles. La misma ley de reclusión en su artículo 46 establece que para necesidades fisiológicas también debe estar accesible. Los dormitorios deben estar accesibles. Todo debe estar accesible, pero yo sé que es muy difícil. El Estado no tiene todo el dinero para hacerlo. Pero si yo estoy privado de la libertad y si el juez me impone una pena, el juez tiene que respetar lo que es la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, porque si me pone una pena en un lugar donde está totalmente inaccesible, claro, entonces en lugar de ayudarme, me va a deteriorar más mi condición. Y eso es la autoridad tiene que tener política pública para saber que que yo debo tener unas condiciones distintas por tu condición. Exactamente. Y además porque me puede victimizar. Claro. Porque si no contempla esas condiciones, entonces me estará dando a mí un trato pues no digno a mi condición humana. Ok, perfecto. ¿Hay alguna pregunta que le quieras hacer a Miguel? Sí. ¿Qué sucedería si dentro de la prisión los derechos de las personas con discapacidad son violados? ¿Ellos tienen alguna instancia en quien recurrir dentro del reclusorio? Claro. ¿O no? Sí, claro que sí. En primera instancia tienen al director del centro penitenciario. Ahí ellos lo que pueden hacer es una petición administrativa a efecto de que de manera inmediata, porque no lleva gran formalidad, el director vea qué es lo que necesita, en este caso hacer los ajustes razonables ahí al entorno para que la persona tenga una accesibilidad. Si el director o del centro penitenciario no hace caso,
Porque cuando uno mete la petición, él tiene un término de 24 horas para contestar si admite, desecha o previene. Si previene, cuenta con un término de 3 días a efecto de que le mande a hablar al reo y le aclare de manera oral de qué manera le está afectando, porque no lo entiende, ¿no? Ellos desconocen muchos esos temas. Sí, bueno, sí. Tenemos que irnos a un corte. Sí, claro. Ahorita seguimos con esta respuesta tan interesante. Así es, te recuerdo los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926, 01800-670-1680. Hoy el tema es reclusión y discapacidad física. Volvemos. Vamos a un corte. Estás en la Pirinola 4x4. Ciudadana 660 te acompaña. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Ciudadana 660 informa. ¿Solicitas ayuda de Profeco? 5568-8722. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado, como el Arco Norte tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Almanaque Ciudadano. ¿Qué sucesos importantes ocurrieron un día como hoy? Un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 1891, muere en Francia el poeta Arthur Rimbaud, autor de Una temporada en el infierno. En 1901 nace en Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta y autor de Muerte sin fin. En 1928 nace el italiano Ennio Morricone. En 1997, el cuadro El sueño, del pintor español Pablo Picasso, es subastado por 7,000 millones de pesetas, y además es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Almanaque Ciudadano. Noticia de último momento. Un guardia del Banco de México reportó una ballena gris dentro de una de sus bóvedas. Seguimos pendientes. El Banco de México emite un nuevo billete de 500 pesos, el primero de una nueva familia de billetes más segura, que rinde homenaje al proceso histórico de la Reforma y la restauración de la República, e ilustra el ecosistema de costas, mares e islas y la ballena gris. Revisar es efectivo. Banco de México. Ciudadana 660 informa. En caso de emergencia, la Cruz Roja Mexicana está para ayudarte. Marca 065. En directo, conciertos y grabaciones en vivo de tus artistas favoritos. Todo pasa y todo queda. El presente es lo único que tenemos. Prefiero irreversible, casi intocable. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. En directo. Martes 9 de la noche y domingos 12 del día, por Ciudadana 660. Instituto Mexicano de la Radio. Continuamos en la Pirinola 4x4. Continuamos en este espacio dedicado a la reclusión y la discapacidad física, y hace un momento se quedó sobre la mesa una pregunta. Tania Zurita, adelante. Sí, muchas gracias. Miguel, nos estabas contando de las instancias que puede recurrir una persona con discapacidad si se están violentando sus derechos. Sí, así es. En primera instancia puede hacer una petición administrativa al propio director, y el director tiene 24 horas para contestar y que le recibió la notificación, y de ahí contará con 5 días para poder contestar de fondo la petición de la persona. Si en este caso el director no contesta, la persona en cualquier momento
que puede acudir ante el juez a través de una controversia. Pero si de repente el juez, la autoridad contesta y no es favorable a los intereses de la persona, entonces la persona tiene un término de 10 días para acudir ante el juez de ejecución de sentencias para pedir que haya una resolución de fondo, pero favorable a los intereses de la persona. Claro. Eso es muy interesante. Aide, ¿alguna otra pregunta que le quieras hacer a Miguel? Sí, ¿en qué consiste una controversia? Una controversia, bueno, ahí hay 3 controversias que puede hacer una persona. Una, por las condiciones de internamiento. Por ejemplo, si la persona tiene discapacidad y las condiciones de internamiento no son adecuadas para él, obviamente que tiene que hacer esa manifestación, porque puede ser que los baños no sean accesibles y entonces a mí me está ocasionando un problema mayor. Otro puede ser que yo ahí en prisión adquiera la discapacidad y me está haciendo mucho daño, entonces yo puedo acudir a través de la controversia y pedir una modificación de pena. El juez puede resolver que me la puede bajar la pena, o bien la puede extinguir, porque yo puedo tener ahí la cuestión de una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal, y entonces estar yo en esas condiciones, pues me va a mí a poner en una condición muy difícil. Y también puede modificar una medida de seguridad que me haya impuesto. Por ejemplo, las personas que tienen la discapacidad psicosocial, ellos están ahí no por una pena, en su mayoría están por una medida de seguridad, en las cuestiones de tratamiento psiquiátrico que tienen en el centro de reclusión. Exactamente. Antes de salir al aire, me estabas mostrando unas cifras, ¿no? de las personas con discapacidad que están en reclusión. ¿Nos podías contar un poquito sobre estas cifras? Sí, esta cifra o esta estadística es de la Secretaría del Sistema Penitenciario, está actualizada de agosto de 2018. Nos habla que hay internos con discapacidad 505 hombres y 33 mujeres, que hacen un total de 538 personas con discapacidad en prisión. Pero también hay internos psiquiátricos que también son de las personas llamadas con discapacidad psicosocial, y hay 748 hombres y 41 mujeres, que hacen un total de 789 personas con discapacidad en los centros de reclusión de la Ciudad de México. Y ya sumándole ahí, estamos como 1,000 y cachito de personas con discapacidad. No, hay miles, tenemos prisiones municipales, tenemos prisiones de las entidades federativas. No, son claro. Demasiadas personas. Son demasiadas personas que incluso pudieran ellas haber adquirido ahí la discapacidad. Así es. ¿No? Una discapacidad física. Sí, por la cuestión de lo que luego hay motines, hay enfrentamientos, y pueden tener una discapacidad física o bien una enfermedad, una discapacidad psicosocial por el fuerte trauma del evento que haya sucedido en prisión. Claro, ¿no? Porque sabemos cuántas cosas pueden pasar dentro de prisión que pueden dañar psicológicamente a una persona, aunque en la vida cotidiana no tuviera ningún tipo de dificultad. Estando en un lugar así, pues bueno, podría suceder muchas cosas, ¿no? Que nos provocarían un tipo de discapacidad. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, de acuerdo a las cifras que tú diste, Miguel, ¿consideras que ahora los reclusorios de hoy en día están accesibles para las personas con discapacidad o aún le falta reformarse? Pues todavía no están al 100% accesibles. Bueno, es una prisión, ¿no? Uh-huh. Y dependiendo cuando llega una persona y dependiendo de su discapacidad es que le van a hacer estas adecuaciones. El artículo 128 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales entra en vigor en base a los transitorios el 30 de noviembre para que tenga efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un juez resuelve una controversia sobre un asunto particular de una persona con discapacidad, ahorita como está la ley, dice que nada más será beneficiada esta persona, pero a través del tiempo que va a llegar el día 30 de noviembre, va a tener efectos generales sus resoluciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona o un grupo de personas haga una controversia,
el juez va a través de su resolución va a tener efectos generales para todos. ¿Qué quiere decir? Para todas las personas que no lo hayan pedido. Sí. Sí, va a ser una ley aplicable para todos, ¿no? Ya no va a tener que ser tanto individual, sino ya es a nivel colectivo, a nivel masa, digámoslo así. Sí. ¿No? Que ya esta ley va a favorecer en cierta medida a todas las personas con discapacidad que privadas de su libertad. Exactamente, ¿no? En reclusión. Y bueno, ¿qué otras leyes podrían relacionarse, Miguel, con esta parte de la reclusión? Digo, sabemos que hay de tortura, ¿no? Sí, el juez debe ser muy cuidadoso cuando impone una pena de prisión a una persona con discapacidad. Cuando una persona llega ante él, tiene que valorar cuál es su condición, porque no le puede poner a la pena nada más así como a las demás personas. A él tiene que valorar, porque si no, esa pena estaría rebasando los límites que establece la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y yo les decía que si llega ante él una persona que tenga una discapacidad física, con una lesión medular severa, esta persona no puede valerse por sí misma, va a necesitar de cuidados y de cuidadores. Es correcto. Entonces, imponerle una pena sin tener, sin hacer las adecuaciones al procedimiento, o igual ordenarle al director de la prisión que haga los ajustes razonables al entorno, entonces esta pena podría ser hasta degradante y muy cruel para la persona. Entonces aquí el juez tiene que tener en cuenta esta ley también. Sí, ya serían signos de tortura. Sí. ¿No? Porque si la persona con discapacidad no puede estar ahí por todas las condiciones y aún así lo obligan a cumplir una condena como a cualquier otra persona, lo estás de cierta manera torturando y denigrando, ¿no? Como ser humano. Sí, el juez también tiene que tener presente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí mismo también establece en su artículo 17 los malos tratos y las penas y la tortura. Entonces, estas leyes son concomitantes. O sea, el juez las tiene que observar, porque el artículo 13 de la Convención dice que tenemos que tener una justicia, y en la justicia también es al recibir una pena. Exacto. Y además estas personas pues deben de estar capacitadas en el trato hacia las personas con discapacidad. Exacto. Un último comentario, Aide, que quieras hacer. No, pues nada más decir que pues todas las personas tienen derechos, no tengan discapacidad o no. Todas las personas, dependiendo del delito que hayan cometido, tienen derechos y los tienen que hacer valer. Sí. Es correcto, ¿no? Digo, dentro y fuera de un centro de reclusión, pues bueno, tenemos que saber qué derechos tenemos, qué obligaciones también, ¿no? Como ciudadanos tenemos, y bueno, pues esta parte que es muy importante saber, y saber qué leyes nos pueden amparar, qué leyes nos pueden ayudar a tener todo este tipo de cosas. Te agradezco mucho, Miguel, que hayas estado aquí con nosotros, y compartiéndonos todo este conocimiento sobre leyes de este tipo de reclusión. Esperemos volverte a tener por acá muy pronto. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Tania. Y nos estamos escuchando después. Adiós. 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 En INER, la